Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dar like a nuestro video. Kerem Bürsin causó un auténtico revuelo con un simple comentario en la última foto de Hande Erçel y el mundo del espectáculo no habla de otra cosa. ¿Qué fue lo que escribió exactamente Kerem y por qué generó tanto ruido entre sus seguidores? Hoy les contamos todos los detalles de esta historia que está encendiendo las redes. Todo comenzó cuando Hande Erçel compartió en su perfil de Instagram una imagen que dejaba ver su estilo elegante y fresco. La actriz posaba con un vestido sencillo pero impactante, acompañado de una sonrisa que rápidamente conquistó a millones de seguidores. Sin embargo, lo que realmente desató la tormenta fue la reacción inmediata de Kerem Bürsin. El actor no dudó en dejar un comentario que, aunque breve, fue suficiente para encender la chispa de la especulación. «Eres única, Hande», escribió, acompañado de un emoji de fuego. Ese mensaje fue suficiente para que miles de fans comenzaran a preguntarse si entre ambos aún había una conexión especial. Los medios no tardaron en reaccionar, y rápidamente el comentario se convirtió en titular. Revistas, programas de televisión y portales digitales compartieron capturas de pantalla de la publicación y comenzaron a difundir la noticia. En cuestión de horas, las redes sociales explotaron con debates, teorías y todo tipo de especulaciones. Algunos usuarios comentaban, se nota que todavía hay química entre ellos, mientras que otros opinaban que se trataba simplemente de una muestra de apoyo entre colegas. Hande Erçel, al ver la reacción del público, decidió responder con un sutil gesto. Ella no escribió palabras, pero dejó un corazón en el comentario de Kerem, lo que fue interpretado por muchos como una confirmación de que la buena relación entre ellos continúa. Este pequeño detalle fue suficiente para que los fans comenzaran a hablar de una posible reconciliación, alimentando aún más los rumores. Los reporteros no tardaron en buscar declaraciones directas y finalmente Kerem Bürsin fue interceptado por periodistas a la salida de un evento. Con una sonrisa, respondió, «Hande es una persona muy especial para mí. Siempre la apoyaré». Ese comentario salió del corazón, nada más. Sus palabras fueron claras, pero no hicieron más que añadir misterio, ya que muchos interpretaron esa declaración como algo más profundo que una simple amistad. Por su parte, Hande también fue abordada por la prensa en el aeropuerto. Ante la pregunta directa sobre la interacción con Kerem, ella respondió entre risas, «Kerem sabe cómo sorprender a la gente. Es un amigo increíble y siempre lo será». Sin embargo, sus seguidores no quedaron conformes y señalaron que el brillo en sus ojos decía mucho más que sus palabras. En redes sociales, los hashtags relacionados con la pareja se volvieron tendencia en Turquía y varios países de Latinoamérica. Fanáticos compartían videos antiguos de la pareja en la famosa serie que protagonizaron juntos, recordando la química que los hizo tan queridos. Una usuaria comentó, «Verlos juntos de nuevo, aunque sea en redes, me emociona. Son la pareja que siempre quisimos en la vida real». Otra añadió, «Kerem nunca superó a Hande, se nota». El fenómeno mediático alcanzó tal magnitud que incluso programas de opinión dedicaron segmentos enteros a analizar el gesto. En uno de los talk shows más vistos, los panelistas debatieron apasionadamente sobre si el comentario de Kerem debía ser interpretado como un intento de reconquista o simplemente una expresión sincera de cariño hacia alguien con quien compartió experiencias significativas. La audiencia, dividida, inundaba las redes con encuestas y hashtags, convirtiendo el tema en una verdadera telenovela digital. Las marcas también se sumaron al furor. Algunas aprovecharon la tendencia para lanzar campañas con frases inspiradas en el comentario de Kerem, mientras otras publicaban memes creativos que rápidamente se viralizaban. La historia dejó claro cómo una interacción aparentemente simple puede transformarse en un fenómeno cultural cuando involucra a figuras tan queridas. Mientras tanto, expertos en comunicación y psicólogos de medios fueron invitados a dar su opinión. Algunos señalaron que los gestos de apoyo público entre celebridades suelen tener un impacto emocional más fuerte que declaraciones formales, porque conectan directamente con la audiencia.
Otros, en cambio, advertían que la sobreinterpretación de estas acciones puede distorsionar la realidad y alimentar expectativas poco realistas en los seguidores. El efecto dominó continuó días después, cuando fanáticos comenzaron a organizar campañas digitales pidiendo un reencuentro profesional entre Ande y Kerem. Hashtags como #Kerem de Forever o #Nueva Serie ya se mantenían entre los temas más comentados durante semanas. Productores de televisión, atentos a la ola de entusiasmo, no descartaron públicamente la posibilidad de reunirlos en un nuevo proyecto, lo que alimentó aún más las esperanzas de los fans. Sin embargo, tanto Kerem como Ande se mantuvieron cautelosos. Aunque ambos agradecieron las muestras de cariño de sus seguidores, insistieron en que sus carreras se encuentran en momentos diferentes y que cualquier colaboración futura dependería de factores profesionales, no de rumores. Esta postura, aunque clara, no logró enfriar el fervor popular. En medio de todo, surgieron voces críticas que señalaron la obsesión mediática como un reflejo de la falta de límites entre la vida pública y privada de los artistas. Un comentario en redes no debería convertirse en un juicio sobre la intimidad de dos personas, opinaba un columnista. Sin embargo, estas reflexiones quedaban muchas veces opacadas por el ruido de las redes y la constante circulación de teorías románticas. El debate llegó incluso a foros internacionales, donde se discutía la magnitud del impacto que una pareja ficticia puede tener en la percepción de millones de personas. El caso de Kerem y Ande fue comparado con otras parejas televisivas icónicas que traspasaron la pantalla para instalarse en la cultura popular. Pese a todo, los protagonistas mantuvieron la calma y siguieron con sus compromisos profesionales. Ande anunció nuevos proyectos en el mundo de la moda y la actuación, mientras que Kerem adelantó su participación en producciones internacionales. Cada noticia relacionada con ellos era rápidamente vinculada al tema de su relación, demostrando que la sombra del rumor seguía acompañándolos. Los fanáticos, lejos de cansarse, parecían disfrutar del misterio. Grupos de seguidores organizaban debates virtuales analizando cada gesto, cada foto y cada palabra en entrevistas. Incluso surgieron canales en YouTube y cuentas en TikTok dedicadas exclusivamente a seguir el romance digital entre ambos. El fenómeno plantea una pregunta interesante: ¿hasta qué punto la interacción en redes sociales puede definir la narrativa pública de los artistas? En este caso, un comentario breve desencadenó una ola imparable de atención, demostrando que el poder de las redes no reside en la extensión de las palabras, sino en el contexto y en las emociones que despiertan. Con el paso de las semanas, aunque la intensidad inicial disminuyó, el tema seguía presente. Cualquier aparición pública de Kerem o Ande reactivaba la conversación, manteniendo viva la expectativa de millones. Y así, una historia que comenzó con un emoji de fuego terminó por convertirse en uno de los episodios más comentados del año en el entretenimiento turco e internacional. Lo cierto es que, más allá de la veracidad de los rumores, la conexión entre ambos artistas sigue siendo objeto de fascinación colectiva. Una fascinación que, probablemente, seguirá encendiendo titulares, likes y debates por mucho tiempo más. Y hasta aquí llega nuestro video de hoy, queridos seguidores. No olviden suscribirse al canal, dejar su comentario sobre esta historia y contarnos, ¿creen que entre Kerem y Ande todavía hay amor? Nos vemos en el próximo video.